Bienvenida a Creando tu Universo, el espacio donde entenderás cómo tu mente, tus creencias y tu energía están diseñando la vida que hoy tienes y cómo puedes transformarla en la vida que sueñas. Soy Jane Zúñiga, psicóloga y guía en este viaje, y aquí aprenderás a liberar las lealtades familiares, soltar la carencia y reconectar con tu poder creador. Hola, bienvenida a Creando tu Universo. Gracias por acompañarme a este segundo episodio. Y hoy quiero llevarte un tema que cambia vidas cuando lo entiendes de verdad, cuando lo profundizas. Cómo la mente subconsciente, la neurociencia y la vibración energética se unen para crear tu realidad. Y sí, esto también es manifestación, pero explicada desde un lugar más serio, más profundo y más transformador. Prepárate porque este episodio puede convertirse en un antes y un después en tu proceso. Hablemos también de la mente subconsciente. Es el sistema operativo que nadie nunca nos enseñó a usar. La mayoría de las personas cree que manifiesta desde lo que desea, pero realmente manifestamos desde lo que creemos profundamente. Acuérdate que el subconsciente es el lugar donde viven todas tus creencias de merecimiento, todas las ideas heredadas sobre el dinero, sobre el éxito, sobre el amor, las heridas de infancia. También está ahí la parte de la identidad interna y las reacciones automáticas que tenemos cuando tenemos un punto de vista sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la abundancia, sobre el merecimiento. El subconsciente representa nada más y nada menos que el 95% de tus decisiones. Y sí, ahí existe una creencia como no soy suficiente, no merezco, tengo que luchar para valer. Entonces tu realidad va a actuar en consecuencia a estas creencias. El universo, la realidad es que no responde a tus deseos, responde a tu identidad interna. Por eso muchas mujeres dicen, Jane, quiero abundancia, pero no aparece. Quiero manifestar 1,000,000 de pesos y no aparece en mi cuenta bancaria. O quiero una relación sana, pero atraigo lo mismo, el mismo patrón de hombres, el mismo patrón de parejas o el mismo patrón de parejas mujeres, no importa el sexo. Pero esto no es mala suerte. Lo que yo les explico es que tu mente subconsciente sigue operando con un software viejo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reprogramar tu mente consciente. Tienes que reprogramarla a través de la mente subconsciente. Esto quiere decir que tendrías que identificar primero las creencias limitantes que tienes, las semillas de escasez, para que puedas arrancarlas de raíz. Hablando de neurociencia, tu cerebro crea lo que cree y lo que teme también. A lo que más miedo le tienes, eso es lo que vas a atraer. Ahora vamos a ver la parte científica. La neuroplasticidad nos dice que tu cerebro se moldea según aquello que repites, aquello que piensas, aquello que sientes y que practicas también. ¿Qué significa eso? Pues si repites pensamientos de miedo, tu cerebro se vuelve experto en miedo. Si repites pensamientos de abundancia, tu cerebro se va a volver experto en posibilidades, en abundancia, en prosperidad. Y aquí aparece un protagonista clave, el sistema de activación reticular, o mejor conocido como SAR. Este sistema es como un filtro. Tú le dices que es importante y él empieza a buscarlo en la realidad. Cuando decides que quieres manifestar un trabajo, una pareja sana o abundancia, tu SAR empieza a mostrarte oportunidades, señales, personas que antes no veías. Te pongo un ejemplo clarísimo, algo que a mí me pasaba muchísimo o que me sigue pasando incluso, ¿no? Si yo deseo un tipo de carro específico, lo que hace el SAR es que empieza a identificar muchos carros como el que tú quieres, los empiezas a ver por todos lados. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo tu cerebro? Voltear a ver esas señales que antes pasaban desapercibidas y que no veías. El cerebro siempre, siempre trabaja contigo o contra ti según tu diálogo interno. Si tú le dices, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un buen día. Pero si tú dices, hoy voy a llegar tarde o hoy no quiero llegar tarde, pues se van a empezar a presentar todos esos obstáculos. Sí los estás creando tú de cierta manera porque tú los estás atrayendo. Entonces tu cerebro empieza a buscar obstáculos y es cuando sucede la parte de manifestación negativa, porque tú puedes manifestar cosas positivas, pero también puedes manifestar una realidad que no quieres. También está la parte de la vibración energética, la emoción como frecuencia. Y aquí entra la parte como más holística de este tema. Acuérdate que tus emociones emiten un campo electromagnético y el corazón tiene un campo 100 veces más fuerte que el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú estás en estados como miedo, ansiedad, vergüenza, duda, tu energía se contrae. Y cuando tú estás vibrando en amor, en gratitud, en calma, en expansión,
Tu energía entonces se abre y eso afecta tu capacidad de materializar. O sea, puede afectar tu capacidad de materializar o puede contribuirle a tu capacidad de materializar. No manifestamos desde el deseo, manifestamos desde la emoción con la que pedimos las cosas. Si pido abundancia desde el miedo a no tener, pues entonces voy a atraer escasez. Si pido amor desde el miedo a estar sola, entonces voy a atraer relaciones desde la carencia. Pero si pido desde la calma, desde el merecimiento, desde la expansión, entonces sí se vuelve posible. Y sobre todo cuando no tienes prisa de manifestar o de materializar tus sueños, pareciera que todos los obstáculos se empiezan a borrar, se empiezan a quitar. No necesitas tú remover la piedra, ¿no? Solita se empieza a quitar. Entonces, si quieres desear, bueno, más bien, si quieres manifestar la vida de tus sueños, empieza por estar en tranquilidad, estar en calma, porque esa señal que tú le estás dando al universo es de confianza. Y adivina qué te va a dar el universo. Te va a dar más razones para las que tú o por las que tú tengas más confianza y más tranquilidad. Ahora, ¿cómo se integran los tres en la manifestación? Te voy a explicar qué son los tres. La clave es esta. La manifestación no es magia, es coherencia. Es unir, uno, tu subconsciente, que son tus creencias. Dos, tu cerebro, que es el enfoque que tú le vas a dar. Tres, es la energía, o sea, tus emociones. La energía tiene que ver con las emociones, con la vibración emocional. Y también está tu acción, que es tu compromiso, ¿sí? Entonces, qué tan comprometido estás con la vida de tus sueños es el tamaño de la acción que tú vas a dar o que tú vas a tener. Cuando estos cuatro se alinean, lo que deseas deja de ser un sueño entonces y se convierte en un destino, en una realidad. Te voy a dar un ejemplo real de transformación. Quiero que pienses esto. Todas tenemos una versión de nosotras que desea más y otra que teme dejar de ser quien ha sido. La manifestación ocurre cuando la voz del deseo se hace más fuerte, cuando la voz del deseo es más fuerte que la voz del miedo. No se trata de pensar positivo, se trata de sanar tu mente, de educar tu cerebro y también elevar tu energía. Y bueno, hablando de sanar tu mente, aquí entra el trabajo más duro de la manifestación o el trabajo más incómodo, se pudiera decir. En este camino también te vas a encontrar muchas adversidades o va a haber adversidad constante. Pero ¿qué significa que hay adversidad? Bueno, es que también tu mente entra en una resistencia de querer sanar, de querer desprenderse o despedirse de esa piel vieja, ¿no? Lo que te decía en el primer episodio. Sanar tu mente va a incomodar no solo en tu proceso interior o interno, también va a incomodar a otras personas, porque ¿qué crees que va a suceder en este proceso de sanación? Van a empezar a salir muchas personas de tu vida y eso también está bien. No puedes educar tu cerebro si no sanas tu mente. Educar tu cerebro básicamente se trata de replantear nuevas creencias, ¿sí? De reprogramar tu cerebro, de eliminar creencias que te obstaculizan el camino. Y esto, bueno, a lo mejor aquí también vas a tener que soltar algunas lealtades familiares, algunas creencias que vienen de un sistema de crianza de casa, ¿sí? De tu familia. Y puede que en algún momento o en algún punto te sientas desleal con tu mamá, con tu abuela, con tus generaciones anteriores, con tu linaje femenino. Pero te lo prometo que no le estás faltando el respeto a tu sistema familiar. Simplemente tú ya no quieres esta realidad. Acuérdate que somos co-creadores de nuestra realidad. Trabajamos con el universo, trabajamos con las energías, trabajamos con la mente subconsciente, pero hay que educarla también. Y bueno, ¿cómo se eleva la energía? Te quiero explicar un poquito más a través de ejemplos, porque así fue como yo lo aprendí y te lo quiero compartir con todo el corazón. Elevar tu energía tiene que ver con la sintonía emocional que tú estás. Entonces, entre más emociones cómodas tengas, más eleva tu energía y también tu nivel de conciencia se empieza a elevar. Cuando tú estás en este nivel alto o vibrando alto, como lo decimos en otros sentidos, pues entonces tu cerebro ahora sí empieza a ver como todas aquellas posibilidades que estaban bloqueadas cuando estabas vibrando bajo. Cuando tú estás vibrando bajo, todo parece gris, todo parece oscuro. Y te quiero dar un ejemplo de esto. Si tú vas, no sé, a la cena navideña, ¿no? A tu posada. Y tu cerebro está pensando, no me quiero sentar con ellos, no me quiero sentar con ellos, no me caen bien, no me caen bien. Bueno, y casualmente te sientan con esas personas, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer aquí? Un ejemplo que te pudiera compartir o algo que a mí me funcionaba era, bajo mis barreras en ese momento y puede que te encuentres con un escenario bien diferente al que normalmente veías. Esto tiene que ver, o sea, bajas tus barreras, se eleva tu energía
y por lo tanto tu nivel de conciencia empieza a elevarse también. ¿Y qué pasa cuando elevas tu nivel de conciencia o tu energía se eleva? Puedes ver posibilidades donde solo veías obstáculos. Vas a ver cosas bonitas donde solo veías cosas feas. Entonces también aplica igual en las relaciones interpersonales. Entonces, para darle un cierre a este ejemplo, si tú llegas, mismo escenario, llegas a esa mesa, estabas en resistencia de sentarte con esos compañeros, pero ahora llegas con una mentalidad más abierta porque elevaste tu energía y tu nivel de conciencia también se elevó. Y no sé, supongamos que tú estás buscando quién te cuide a tus perros, ¿no? Y resulta que una de las personas con las que te sentaste, que no querías convivir, pues resulta que su hijo o su hija se dedican a cuidar perros. O sea, te puedes encontrar con cosas maravillosas cuando bajas tus barreras. A eso se refiere. Entonces, no solo se trata de pensar positivo, se trata también de que bajes barreras y de que tengas esta apertura de conocer, de abrirte a otras posibilidades, porque nunca sabes lo que el universo te va a dar o te va a traer. Con este ejemplo me hace pensar mucho en cosas que a mí me pasan todos los días, porque también me pasa que me abrumo, que me aburro durante el día, también me pasa que entra a mi mente subconsciente y me quiere traicionar, ¿no? Y me quiere decir, hoy no has tenido tantos pacientes, o hoy te cancelaron este evento. Entonces, cuando empiezo a relajarme, llega, no sé, resulta que atiendo a una persona que me habla justamente de, oye, fíjate que hay un evento donde me gustaría invitarte. O sea, se empiezan a dar cosas bien bonitas cuando bajas las barreras, ¿no? O cuando no es que te des por vencido, pero dejas de luchar. Dado este ejemplo, te quiero compartir que muchas veces a mí también me pasa que también me saturo, también me aburro, también me enojo, también tengo días que no salen las cosas como yo quiero, pero justamente cuando me abro a las posibilidades, pues llegan personas que me resuelven de alguna manera eso que yo en mi cabeza no estaba pudiendo resolver. Cuando elevo mi energía o me cambio de emociones, de emociones incómodas a emociones un poquito más cómodas, como sí, pensar más positivo, sí, confiar en que las cosas van a salir bien, siempre, siempre, siempre llega alguien que me ayuda de cierta manera a resolver eso que en mi cabeza no estaba resuelto o que me estaba conflictuando demasiado. Entonces ahí es donde sucede la verdadera transformación. Cuando te das permiso de sí enojarte, pero también te das permiso de autorregularte. Entonces es ahí donde me doy cuenta cómo mi mente ha evolucionado, cómo mi mente ha sanado, cómo mi cerebro realmente se empieza a educar, cómo mi energía se empieza a elevar, porque puedo verlo en mi propia forma de reaccionar ante ciertas adversidades. La vida está llena de adversidades, pero la manifestación se va a dar cuando tú alinees tus pensamientos con tus emociones. Manifestar no es estar siempre feliz, no es estar siempre positiva, no es estar siempre contenta con el resultado. La manifestación es materializar algo que tú deseaste mucho tiempo, pero con una mente alineada, con una emoción alineada, con una mente sana, con un cerebro educado, con un cerebro reprogramado. ¿Te va a llevar un tiempo? Sí, pero cuando tú empieces a notar cambios, también te vas a emocionar y también vas a decir, oh, me acuerdo cuando hace, no sé, 3 años yo estaba súper perdida y estaba muy enojada con el resultado, la realidad que estaba viviendo en ese momento. Recuerdo esa versión de Janet de hace algunos 3 años, donde yo no entendía por qué todo el tiempo las cosas salían mal. Dentro de mis creencias en ese momento era que tenía mala suerte, que el universo conspiraba en mi contra, porque eran frases que me decía constantemente, que Dios no me quería, que era su mejor guerrera y que por eso me daba muchas guerras, muchas luchas. Entonces, parte de mis creencias en ese momento era que tal vez no me merecía vivir una vida mejor o una vida más digna y que yo había venido a este mundo a luchar, a joderme, a sangrar en los trabajos para poder merecer comprarme, no sé, algo bien básico como un café, ¿no? Como un café que cuesta 100 pesos en una cafetería. Entonces, todo esto estaba en mi mente subconsciente, porque eso era lo que yo todo el tiempo había escuchado en casa. Entonces, en mi mente subconsciente estaban estas creencias limitantes, estas creencias de escasez. Yo no tenía idea de que tenía que alinear
mis pensamientos y mis emociones para que me sucediera algo distinto a lo que estaba viviendo en ese momento. Pero algo bien importante es que tampoco me había dado cuenta que no tenía claridad, no tenía un propósito, no tenía sueños claros, no tenía absolutamente nada claro de dónde yo quería estar, de la vida que yo quería vivir. Es más, incluso ni siquiera podía pensar en ir a un restaurante caro, porque me sentía verdaderamente incómoda entrar a un lugar así. Me sentía como fuera de lugar, me sentía que no pertenecía. Lo primero que miraba al entrar a un restaurante caro era ver los precios del menú y limitarme, ¿no? Elegir el platillo más barato, el platillo de menor costo, aunque no se me antojara, aunque no quisiera comer eso, pero era lo que en ese momento a mi mente limitada le alcanzaba. ¿Qué fue lo que empecé a cambiar? Uno, que es aquí donde te hablo de educar el cerebro también, ¿no? Es identificar, en ese momento, bueno, identifiqué qué creencias eran las más sobresalientes o las que constantemente me atacaban, ¿no? Cuando quería comprar algo, cuando quería planear algo. Entonces empecé a identificar esas creencias, empecé también a buscar el origen de dónde venían, dónde las había escuchado, de quién las escuché, quién me las dijo por primera vez. Y fue ahí donde verdaderamente se hizo la transformación. O sea, una vez que yo identifico las creencias, empieza a llegar lo bueno, empieza a llegar lo diferente. Pero tuve que darme un clavado a lo profundo de mi mente subconsciente, a ese 95% donde todo se almacena, donde toda esa lucha estaba guardada. Me costó muchísimo trabajo, creo que hubo dolor en ese proceso porque pues tuve que despedirme de esas creencias y también me di cuenta que hasta cierto punto me funcionaban. O sea, yo tenía ganancias de seguir inmersa en esa escasez o en esa mentalidad tan limitada. ¿Cuáles eran mis ganancias? Bueno, que tal vez obtenía ayuda de otras personas, que tal vez obtenía beneficios, que la gente no es que sintiera pena por mí, pero sí me ayudaba, ¿no? Siempre llegaba alguien como, mira, te voy a ayudar no sé, un ejemplo, ¿no? A comprar esto porque sé que la estás pasando mal, porque sé que te va mal en el trabajo o que estás desempleada. Entonces, eso fue lo duro de este camino, ¿no? Esto fue lo duro de educar a mi cerebro, de reeducar a mi cerebro y plantearle nuevas creencias. Uno, identificar las creencias antiguas que me limitaban y dos, entender que yo también estaba teniendo ganancias de esto. Y tú estás obteniendo ganancias de tus creencias limitantes, de tus semillas de escasez. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te invito a que observes por un momento tus pensamientos. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices todas las mañanas cuando sales al trabajo? Cuando vas de regreso a casa del trabajo. Observa tus pensamientos y te vas a dar cuenta de todas las creencias limitantes que tienes y todas las semillas de pobreza que tienes. No es que seas pobre, es que tienes una mentalidad pobre, pero no es tu culpa tampoco. Solo te puedo decir que sí es tu responsabilidad cambiarlo. La culpa no es tuya, pero sí tienes esta responsabilidad contigo de sanarlas, de sanar esas creencias, de crear nuevas creencias, de crearte una nueva realidad. Y esto va a suceder cuando tus emociones estén alineadas con tu pensamiento. Y acuérdate que eres co-creador de tu realidad. ¿Cuándo vas a empezar a ver resultados? Cuando alinees tus pensamientos con tus emociones. Pero procura tener un propósito en tus sueños para que no se convierta solo en una meta, porque, como bien te lo decía en el episodio anterior, tener una meta sin un propósito te vas a aburrir en el camino, te vas a decepcionar si no llegas al resultado final. Entonces, olvídate del resultado final y preocúpate más por modificar tus pensamientos para que la realidad que venga después sea totalmente distinta a lo que has estado viviendo, porque también puedes llegar a normalizarlo. Eso es parte de las cosas que yo tuve que cambiar. Principalmente las ideas que tenía, el dejar también de enjuiciar a las personas por su forma de vida. Entonces me volteé a ver a mí, volteé a ver mi propia vida y a cambiar lo que a mí no me gustaba de mi vida, porque también eso es otra cosa que puede ser muy incómoda, pero sí te das cuenta que para no verte a ti, para no ver la vida que estás viviendo y no te gusta de ti, vas a empezar a enjuiciar o a tener juicios sobre la forma de vida que tienen otras personas. Entonces, suelta eso, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Suéltalo. No es tan fácil, porque pues, yo te lo puedo decir aquí sumamente fácil, pero a mí también me costó hacerlo. Entonces, soltar no es fácil,
pero es lo más sanador y lo más ligero que te puede suceder. Si este episodio te resonó, por favor compártelo con una mujer que también esté lista para transformar su realidad. Y recuerda, tu mente crea el camino, tu corazón marca la frecuencia y tu energía es la que va a abrirte las puertas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Creando tu Universo. Gracias por estar aquí, gracias por evolucionar conmigo.